el primer pecado que tenemos y que a veces pensamos que no es pecado y que a veces no confesamos. Tenemos que confesar esos pecados. Pero se nos ha olvidado qué cosa es pecado. No tenemos presente qué es pecado. Voy a hablar pasito porque si hablo duro, se pueden poner bravos. Bien, quisiera comenzar con primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. Por ahí, lea el 4, a ver qué dice el 4. No se puede pecar sin quebrantar la ley. Todo pecado es rebeldía. Bien saben que este vino para quitar nuestros pecados y que en él no hay pecado. Cristo vino para quitar nuestro pecado. Todo pecado es rebeldía. Cristo vino para quitar el pecado y en él no hay pecado. Escuchen lo que viene, que es precisamente lo que enseñan los protestantes, basados en las Sagradas Escrituras. Quien permanece en él no peca. Yo permanezco en Cristo, yo me metí en evangélico, y como yo me metí en evangélico y pertenezco en Cristo, yo no peco. Sigue. Quien peca no lo ha visto ni conocido. Por eso nosotros los cristianos evangélicos hemos conocido a Cristo, porque no pecamos. Usted dice, oh, sí tienen razón los protestantes, está escrito. Dale. Hijitos míos, no se dejen extraviar. El que actúa con toda rectitud es justo con él. Como él. En cambio, quienes pecan son del diablo. Entonces dice, ¿quiénes son los pecadores? Los católicos. Y usted dice, oh sí, tengo que salirme de la gran prostituta, la gran Babilonia donde está el pecado, y me meto a evangélico, ya pecado no tengo, ya soy salvo. Queridos hermanos, ¿cómo interpretamos esto? ¿Qué está diciendo San Juan? A ver, sigue a ver cómo dice. Pues el diablo peca desde el principio. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que ha nacido de Dios no peca. ¿Qué está pasando? Estos pasajes de las Escrituras, Juan está motivando a la gente a romper con el pecado, a la gente a apartarse del pecado. Es decir, no pacta con el diablo, no pacta con el pecado, se aparta del pecado. El que es el diablo se instala en el pecado. Se instala, no le importa. Aquí voy bien. ¿Por qué no cambia? ¿Por qué no se convierte? Yo ahí voy bien, yo sigo ahí. Esto es lo que San Juan quiere decir. San Juan no quiere decir que el que es cristiano ya nunca más va a pecar. No. Pero sí peca. ¿Cómo sabemos que sí peca? Porque en el capítulo 2 dice, 2:1, ¿verá que la Biblia no se contradice? Es que los protestantes la malinterpretan. Hijitos míos, les he escrito esto para que no pequen. ¿Para qué escribió eso? Para que no pequen. Observen que el llamado es a no pecar. ¿Y cómo hace el llamado? El que es de Cristo no peca. El que es del diablo peca. Hijitos míos, no pequen. Pero observen que a pesar de que tenemos ese llamado, un día vamos a pecar. Pongan cuidado. Hijitos míos, les he escrito esto para que no pequen. Pero si uno peca, San Juan no está diciendo que usted nunca más va a pecar. Pero si alguno peca, entonces el mismo que dice no pequen, está diciendo que va a llegar un momento en que vamos a pecar. Pero si alguno peca, tenemos un defensor
ante el Padre. Se lo traducido al castellano significa luchemos por no pecar, pero el día en que pequemos tenemos a alguien que nos ayude. Pero puede ser que alguien malinterprete a San Juan. Ahí mismo, para que nadie lo malinterprete, él viene a decir estas palabras. Oigan. Si decimos que no tenemos pecado, Pero ¿cómo? Si acaba de decir que el que es de Dios no peca y el que peca es del diablo. nos estamos engañando a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo San Juan nos está confundiendo? ¿La Biblia se contradice? No. Cuando San Juan dice, hijos, no pequen, el que peca es del diablo y el que está en Cristo no peca, es un llamado a apartarse del pecado, a no pactar con el pecado, a rechazar el pecado. Por eso es que la iglesia, por ejemplo, la iglesia le dice, el que está viviendo en concubinato no puede comulgar. ¿Por qué? Porque el que vive en Cristo no peca. No pacta con el pecado. ¿Qué es el concubinato? Pactar con el pecado. Me acostumbro a vivir con el pecado y ya llevo 30 años viviendo en concubinato y no he pensado casarme. ¿Por qué? Porque pacté con el diablo. Que usted a lo mejor un día falló, cometió adulterio. Está mal. Levántate. ¿Pero qué dice la Biblia? El que peca es del diablo, o sea, el que se acostumbra, el que se queda allí en el pecado y no quiere salir, eso es satánico. ¿Me capta la idea? Entonces no es la interpretación de los protestantes. El que se mete a evangélico ya nunca peca. Por eso se bautizan grandes. Pero ustedes ven al jefe de la luz del mundo que se bautizó y más nunca pecó. Más nunca pecó. Pura mentira. Ya soy salvo porque no tengo más pecado. Son unos mentirosos. Siga. Pero si confesamos nuestros pecados, Pero si confesamos, y eso lo hacemos los católicos, si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados entonces aquí San Juan está diciendo, somos pecadores. Hijos, no pequen, pero si alguno peca, a levantarse. No nos quedemos en el pecado. Vamos a levantarnos. Segundo problema que encontramos con los protestantes. Cuando leen, por ejemplo, Hebreos capítulo 10, versículo 11. Los sacerdotes están de servicio diariamente para cumplir su oficio, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca tienen el poder de quitar los pecados. Miren la cita que los protestantes utilizan para decirle a los católicos. Primero, ellos no tienen pecado. Segundo, los sacerdotes no tienen poder para perdonar pecados. Y usted dice, oh, aleluya, gloria al Señor. Yo vivía en la oscuridad, acabo de ver la luz. Y el protestante lo pone entre la espada y la pared. ¿A quién le cree usted? ¿A Dios, en su palabra o a los hombres? Y usted dice, no, yo le creo a Dios. Bueno, pues la Biblia dice que el sacerdote no tiene poder para perdonar pecados. Y usted, padre, pero ahí lo dice la Biblia. Y si lo dice la Biblia, ¿qué vamos a hacer? Sí, la Biblia lo dice. Pero ahora nos interesa ver qué sacerdote. ¿Qué sacerdote? Sacerdotes de la Iglesia Católica. Deben saber los católicos y deben saber los protestantes que existen sacerdotes de otras religiones y existen sacerdotes de Satanás. ¿Qué son los brujos? Sacerdotes de Satanás. ¿Por qué no miramos el contexto? Vamos a ver, Hebreos 10, 1. porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Ya nos dio el primer dato.
Aquí está hablando del Antiguo Testamento, de la ley del Antiguo Testamento. Siga. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace en memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y ¿qué sacerdotes está hablando Hebreos? De aquellos sacerdotes que ofrecían sacrificio de animales. ¿Ha visto algún sacerdote ofrecer en el altar la sangre de los machos cabríos y de los terneros? No. porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. No tenían poder para perdonar pecado y eso lo ofrecían los sacerdotes de la religión judía. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y escuche cómo marca una raya en un antes y en un después. La religión judía con los antiguos sacerdotes y luego ya viene en el Nuevo Testamento la religión cristiana con nuevos sacerdotes y nuevos sacrificios. Óiganlo. Quita lo primero. Quita lo primero. ¿Qué era lo primero? Los sacerdotes del antiguo, los sacrificios del antiguo, la sangre del antiguo. Para establecer esto último. Y establece esto último. Entonces está partiendo en dos, el antes y el después. Ahora sí, vamos a ver de qué sacerdote está hablando. Dale. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Eso fue lo que Cristo eliminó. Ahora viene los del Nuevo Testamento, pongan cuidado. Pero Cristo ya entra en el Nuevo Testamento un nuevo sacerdote, Cristo, y él delega a los suyos, nuevo sacerdote. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, ese sí tiene poder para perdonar pecados. Aquella sangre de los animales, no. Esta sangre de Cristo, sí. Aquellos sacerdotes, no. Estos sacerdotes, sí. se ha sentado a la diestra de Dios. El protestante puede decir, Cristo sí es el sacerdote que puede perdonar pecados. Pero los sacerdotes, los de la Iglesia Católica, no pueden perdonar pecados. Pero resulta que nosotros creemos que los sacerdotes en el Nuevo Testamento ya tienen poder para perdonar pecados. ¿Por qué lo creemos? De la misma Reina Valera. Juan capítulo 20, versículo 21 en adelante. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Aquí está la clave. Cristo es el sacerdote que perdona los pecados. Ahora Él delega esa función sacerdotal a hombres. Así como me envió el Padre, yo los delego, yo los envío a ustedes. ¿Y por qué decimos que es la función sacerdotal? Porque es el sacerdote que sí puede perdonar los pecados, Cristo. ¿Dónde dice que Cristo delegó a los sacerdotes para perdonar pecados? Aquí está. Si Él es sacerdote, ahora delegó. ¿Pero para qué lo delegó?
versículo 23. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. En castellano, a quienes le perdonen los pecados le quedarán, y a quienes no se lo perdonen le quedan sin. Entonces Cristo delega. ¿Qué delega Cristo? Su función sacerdotal. ¿Cuál es la función sacerdotal de Cristo? Perdonar pecados. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 18, San Pablo dice que Dios le ha delegado esa función de perdonar los pecados. ¿Y qué significa eso? Que lo nombró sacerdote. Y todo esto proviene de Dios. ¿De quién proviene? No del Papa. Miren ustedes que la delegación sacerdotal que tenemos en la Iglesia Católica no proviene de los hombres, proviene de Dios. Porque Jesús dijo, como el Padre me envió a mí, yo los envío. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Por Cristo. ¿Se acuerda? Como el Padre me envió a mí. Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Pero ahora Cristo delegó. Yo ahora los envío a ustedes. Y nos dio. ¿Qué nos dio? Y nos dio el ministerio de la reconciliación. A quienes perdonen los pecados le quedan, y a quienes no se los perdonen le quedan sin. Entonces dice Pablo, Él nos dio el ministerio, el sacerdote ministraba el perdón de los pecados. ¿Cuándo vamos a ver nosotros en el delegado, el embajador de Cristo? Mire cómo continúa Pablo. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Ya Dios no toma en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ya Dios no toma en cuenta los pecados. Cuando usted se confiesa, ya Dios no lleva cuenta de los pecados. Acérquense al sacerdote con humildad, con fe, pero también con el gozo de saber que le va a perdonar, y siéntanse perdonados cuando el sacerdote le dé la absolución. Pero eso sí, cuando vayan a confesarse, sepan lo que van a hacer. Porque cuando usted va a confesarse, va a confesar los pecados. ¿Saben por qué muchos sacerdotes no confiesan? Porque los fieles, cuando van a confesarse, en vez de confesar los pecados, van a echar cuentos. Van a hablarle a la mamá, del tío, del papá, del marido, de la esposa. Le hace perder media hora, una hora al sacerdote, y ese era el tiempo que tenía para confesar. Y Satanás lo usó como instrumento para que otras personas no se confesaran. Hermanos, no den vueltas. Vamos a lo concreto. Padre, yo robé. Pero no dice yo robé. Tenía que decir yo robé, punto, paso al otro. Dice, a ver, ¿qué otro pecado tiene? Bueno, padre, usted sabe que yo trabajo en un almacén y bueno, es que en ese almacén también trabajaba mi mamá y después mi mamá se fue para México porque la deportaron, pues yo tuve que agarrar el trabajo allí, ¿no? Y bueno, claro, a mi mamá le pagaban mejor que a mí. Pues a mí no me pagaban tanto, pero sin embargo yo trabajaba allí y a veces, incluso, padre, mire, me tocaba que trabajar horas extras. Y bueno, y así, y comienza ya a hablar y al final dice, y entonces usted sabe, ¿no, padre? Que como no me pagaban lo justo, usted sabe que un día, bueno, no había nadie por allí y había la oportunidad de uno llevarse tal cosa. Pues yo me la llevé. ¿Vio el tiempo que me hizo perder? ¿Por qué no dice, padre, yo robé? Mire el tiempo que me hubiese ahorrado. ¿Y qué otro pecado? Bueno, padre, usted sabe, ¿no?
que cuando me acordé ahorita de un pecado, ¿no? Usted sabe, cuando yo estaba pequeño, usted sabe, padre, que uno cuando tachamos, uno tiene sus amistades por ahí, ¿no, padre? Y uno pues se va de loco, porque usted sabe que no es que uno sea malo, sino la juventud, ¿no? Y además hay gente que lo invita a uno a hacer el mal, y bueno, y comienza y echa otro chiste, media hora más, para terminar diciendo que a lo mejor hizo una sinvergüenzura, cometió fornicación o cometió adulterio. ¿Qué le costaba decir? Padre, yo cometí adulterio. Punto. ¿Sabe por qué lo hace? Porque esa persona no sabe ni lo que está haciendo. No sabe a qué fue. No ha hecho un examen de conciencia. Ustedes que dan motivo y los curas que no nos gusta cometer. Eso es un gran problema. Como el Padre me envió a mí, yo soy el sumo y el eterno sacerdote. Pero yo lo delego a ustedes. Y Pablo asume esto. Y dice Pablo, escuche. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Somos representantes de Cristo. Somos sacerdotes de Cristo. Él es sumo y eterno sacerdote. Somos embajadores en nombre de Cristo. Y ahora mire cómo Pablo ejerce su ministerio. Ponga cuidado. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Dios ha querido delegar a hombres para que los represente. Pero nos falta esa chispa de fe para poder ver en cada sacerdote a ese ministro de Dios, a ese siervo de Dios. Nos falta esa chispa de fe para acercarnos con humildad y recibir de Él la bendición o recibir de Él el perdón de los pecados. Pero es que el sacerdote es un hombre pecador, ciertamente que sí. Pero Dios lo eligió para que represente a Dios en la tierra y para que represente a los hombres delante de Dios. Si es verdad lo que dice Pablo, y tiene que ser verdad porque es palabra de Dios, que somos embajadores de Cristo, cuidado con tratar mal al sacerdote. Aunque le caiga mal, no cuesta nada, simplemente si el sacerdote lo trató mal a usted, no lo justifico. Está mal de que lo trate mal, pero no ganan nada con ponerse contra él. Sea humilde, baje la cabeza y me voy, y no hay ningún problema. Pero nunca se ponga en contra, a insultar, a despreciar a un sacerdote del Dios Santísimo. Sigue, ¿qué dice Pablo? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Para qué Cristo dejó a los hombres para perdonar pecados? ¿Por qué lo dejó? Porque Pablo dice, el que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Vamos a ver primera de Juan capítulo 3, versículo 11 en adelante. Que no tiene pecado. Vamos a echarle una ayudadita. ¿Qué dice la Biblia? Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os maravilléis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano. Escucha, aquí ya viene el primer pecado que tenemos y que a veces pensamos que no es pecado y que a veces no confesamos. El que no ama a su hermano está en muerte. Cualquiera que aborrece a su hermano es homicida.
y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna. ¿Qué tiene que confesar? Pues fariseo hipócrita, raza de víbora, sepulcro blanqueado. Que usted no le habla a su vecino, que no le habla a su hermano o a su hermana. Yo no le hablo, pero yo no le odio. Hermano, el que rechaza a un hermano, el que odia a un hermano, es un asesino. Y sabe que ningún asesino entrará en el reino de los cielos. ¿Y cuántos asesinos hay dentro de la iglesia? Porque la Biblia es clara y ella es lo que nos dice que es pecado. ¿Y cuántas veces estamos odiando a los demás? Pero es que me importa un comino lo que le hizo. ¿Cumple o no cumple la palabra de Dios? Punto. No hay motivo, no hay justificación para odiar a nadie. Que me mató mi madre, arriba de Dios que para abajo mira, no hay justificación. ¿Por qué usted tiene que odiar a una persona? Me hizo daño, para eso Dios dejó el perdón, para perdonar. Y la medicina es el perdón. Una canción que dice, si el odio llega a tu corazón y te dice déjame entrar. Y si el odio llega a tu corazón y te dice déjame entrar. Dile no, 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 Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. Dile no, 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 Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. ¿Cuántos católicos le están dando permiso al odio? Y no solamente el que odia a su hermano. Mateo capítulo 5, versículo 20 en adelante. Pecado. No solamente el que lo odie. No solamente el que no le hable. El que le hable. Aunque le hable. Pero que le hable mal. También está pecando. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahí viene, oiga lo que viene. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Yo pecado no tengo, porque yo no mato, yo no robo. Ya va. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que se enoje con su hermano, que le dé rabia, que alimente la ira contra su hermano, contra su esposa. Sí, contra su esposa, sí. Sí, marido, sí, contra su esposa. O se enoja contra su esposo, o contra su hijo, o contra su mamá, o contra su papá. ¿Cuántos hijos que se enojan con el papá y la mamá y no les habla? Contra su hermano. Y se la pasan como perros y gatos. Deben ir al juicio. ¿Es pecado? Siga. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. O sea, el que insulte a su hermano será llevado ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. O sea, el que alimenta a la madre. ¿Y cuántos de ustedes andan diciendo, es que yo no tengo la culpa, a mí se me salen las groserías solito? Pues a usted solito también lo va a juzgar Dios. Eso es pecado. Y el mundo nos ha hecho creer que eso no es pecado, que eso es parte de la cultura del país donde usted esté. No, señor. Eso es parte de que usted no ha querido corregir su pecado y no le ha creído a Dios. ¿Cuántas personas que de 100 palabras que dicen, 99.9 son groserías? Tenemos que confesar esos pecados. Pero se nos ha olvidado qué cosa es pecado.
No tenemos presente qué es pecado. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 en adelante. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Un pecado, la injusticia. Cuando no somos capaces de hacer justicia con los hijos, no somos justos. A veces a lo mejor porque aquel hijo se porta mal, entonces porque se porta mal, yo a ese lo desprecio y al otro sí. No, seamos justos. Darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hombres injustos. Esa pobre mujer que dejó a su padre, dejó a su madre, lo dejó todo y le sirve la comida, le lava la ropa, lo atiende en la noche y cuántas cosas hace por él. Y este sinvergüenza, vagabundo, raza de víbora, sepulcro blanqueado, fariseo hipócrita, injusto, no es capaz de ni siquiera darle las gracias. No tiene detalles con ella, no tiene un cariñito con ella, no tiene palabras tiernas, dulces para con ella. Caramba, Dios mío, ¿no es injusto? Eso es pecado. Las mujeres, el pobrecito de hombre que se la pasa trabajando, sacrificado, y cuando llega a la casa, ¿con quién te estaría revolcando este perro? No sea injusta, mujer. Ese pobrecito hombre llegó tarde porque el carro se le dañó, porque le pusieron horas extras. No sea injusta con ese pobrecito de hombre. A veces cometemos injusticia, juzgamos al otro, así, sin escucharlo, así porque me llegó a la cabeza esto y lo doy por hecho. ¿Cómo tratamos a nuestros padres, hijos? Su mamá, su papá se desvelaron desde chiquitico. Usted no se acuerda cuando tenía 1 año, usted no se acuerda cuando tenía 5 meses. Pero cuando usted tenía 5 meses, usted no podía comer por su cuenta, usted no podía caminar, usted no se podía bañar, usted no podía hacer nada de eso. Su mamá tenía que estar pendiente lavándole los pañales, limpiándole el rabo. Y usted desagradecido. Ahora, ¿cómo le paga? ¿Con una cara de cañón? ¿Con insultos? ¿Tratándola de vieja anticuada? ¿Cómo le paga? Se va con los amigos, con las amistades a tomar licor, a fumar droga, a hacer sinvergüenzura y que sufra esa vieja. ¿A mí qué me importa? Debería morirse. Uf. Y ese viejo que no me deja ser felices, no me deja ser como los demás, disfrutar la juventud, hacer con mi cuerpo y con mi vida lo que me dé la gana, cuanto quisiera. No sea injusto. ¿Y cuántas veces ese papá, esa mamá que ahora está viejito, cuántas veces se trasnochó por usted y usted ahora no es capaz de trasnocharse para cuidarle el día que esa viejita está enferma? ¿Cuántas veces le dio comida en la boca y usted que le tocó que darle comida el día que a lo mejor se estropeó y usted tuvo que darle comida en la boca, ya está renegando? ¿Cuántos años le dio comida en la boca a ella? ¿Cuánto tiempo veló por usted? ¿Me hacían injusto? Me voy a estudiar. Mamá, necesito plata. Papá, necesito plata. No trabajaba. Era un mantenido. ¿Cuántas injusticias? Queridos hermanos, no se engañen. Los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, Amigos con derecho. Novios con derecho. Los que viven arrejuntados. Hombres con hombres. Mujer con mujer. La pornografía. Eso es pecado. ni los idólatras, Los que tienen otros dioses. Los que creen más en el diablo que en Dios. En los brujos que en Dios. En los santeros, en los babalaos, en los horóscopos, en las contras. Más que en Dios. Que han abandonado al Señor. Han puesto la confianza en objetos, en cosas, o incluso en el dinero, que es una idolatría.
ni los adúlteros, Eso lo ya saben ya. ni los afeminados, ¿Ah? ni los que se echan con varones. Voy a hablar pasito porque si hablo duro, se pueden poner bravos. Los homosexuales no es normal. Ser homosexual es un pecado. Ser lesbiana es un pecado. Es pecado. Y tenemos que enseñarle a la persona a salir del pecado, invitarle a salir del pecado, no mandarlo para el infierno, pero sí decirle, tú puedes salir de ahí, ánimo, Dios te hizo hombre o Dios te hizo mujer. El mundo de hoy que se cree tan sabio y donde está la tecnología y donde han avanzado tanto, no son capaces, se han rebajado tanto, han perdido la razón, que ya no son capaces de darse cuenta quién es hombre y quién es mujer. Ahora hay que esperar que estén grandes para ver si es hombre o es mujer. Pregúntele a una comadrona de esas viejitas que atendían a las mujeres cuando no habían doctores. Pregúntele cuando ella agarra al niño que nació, lo levanta y dice, es hombre. Esa viejita que no tiene estudio. O si no, mira, dice, es mujer. Esa viejita que no tiene estudio. Y usted que ha estudiado tanto, 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 tanto. Ahora no sabe si es hombre o es mujer. Siga. Ni los ladrones, Que roban. avaros, Y los avaros. Los que nunca están conformes con lo que tienen. Los que siempre quieren más, 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 más. Más y más. Los avaros. ¿Sabe cuál es el avaro? Si yo le regalo esta botellita de agua a esta muchacha, mire, no está llena, ¿verdad que no? No. Entonces ella se molesta y sufre porque no se la regalé llena. Avara. Si fuera una persona que no sufriera de ese pecado de la avaricia, entonces ella diría, gracias Señor, gracias Padre, porque me ha regalado este poquito de agua para calmar mi sed. Pero la avaricia le lleva a querer más y más y ve que le falta, le falta, le falta, le falta. Nunca está conforme. ¿Saben qué? Nosotros lo tenemos todo para ser felices. Pensamos que nos falta algo para ser feliz. Siempre nos falta algo para ser feliz. Mentira, lo tenemos todo para ser feliz. Todo. Yo fuera feliz, tuviera dinero. Cuando tenga dinero no será feliz. Yo será feliz cuando tenga una casa, cuando pague la casa. Tiras. Pasará la vida y nunca será feliz. Sí. ni los borrachos, Aquí hay muchos que tienen cara. Lo digo en chiste, que hay muchos que tienen cara. Pero me da tristeza decir que dentro de la iglesia hay muchos cristianos que se emborrachan. Y muchos sacerdotes que se emborrachan. Eso es pecado. No es correcto. Están malgastando el dinero. Déselo a los pobres. Déselo a su esposa para que lo administre. Pero no lo malgaste allí. Es agarrar el dinero y tirarlo al mar. No haga eso. No se dé ese lujo de botar el dinero así. Eso es pecado. Y esos que van a los casinos y se vuelven tan adictos, tan esclavos de esa máquina, gastan el dinero que tienen y el que no tienen también porque se endeudan. Tenía la esperanza. El diablo le ha engañado. Eso es pecado, hermano, eso es pecado. ¿Cuánto se sacrifica usted para encontrar ese dinerito? ¿A cuántos pobres no podía ayudar? ¿Cuántas cosas no podría arreglar en su casa? Y la pobre señora tener que escuchar, mi amor, perdí.
Pero hay mujeres también que lo hacen. Qué pena, qué grosería. Eso es pecado, hermanos. Ponen el pretexto, o yo digo, aparentan decir, dejé de tomar cerveza, pero tomo vino tinto, ¿verdad? Y muchos se escudan con decir que Jesús hizo el vino en las bodas de Es que estamos hablando no de tomar vino o de tomarme una cerveza, estamos hablando de la embriaguez. Porque una cosa muy distinta es el tomarse un vino o tomarse una cerveza a embriagarse. Porque el pecado no es tomarse una cerveza. El pecado no es tomarse un trago de vino. Eso no es pecado. El pecado es la embriaguez. Por eso dice los borrachos. No se embriaguen. ¿Saben qué es embriagarse? Cuando ella no se puede. Embriago. Cuando ya el mundo le da vuelta. Y estoy de para ahí, ¿yo iba o venía? Estás embriagado. Eso es un problema, eso es pecado. O sea, padre, que yo me puedo tomar 20 cervezas y si no me embriago no es malo. Ya va. No es pecado de embriaguez porque se tomó 20 cervezas y no cometió ese pecado. Pero cometió pecado de gula porque usted no tenía sed y se la tomó. ¿Qué es gula? Cuando usted come más de lo debido o bebe más de lo debido. A ver si es primera de Timoteo 5:23. De verdad que la Biblia dice que se puede tomar una copa de vino. Si usted tiene sed, toma una cerveza, eso no es malo. Se toma 2 cervezas, tiene mucha sed, 2. Tiene muchísima sed, se puede tomar 3. Pero si se toma 4, no me caiga mentiras. Aunque no se embriague, usted está pecando de gula. Y ese pecado es malo. A ver, ¿cómo dice aquí? Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino. Eso no es malo. Si fuera malo, no lo diría la Biblia. Si fuera malo, Jesús no hubiese bendecido el agua y convertido el agua en vino. ¿No? Ahora, Jesús aceptaba que se tomara vino, sí, para la muestra un botón, pero no estaba borracho. Jesús no se embriagó. Tampoco le dijo, aquí tienen vino para que tomen hasta que se embriaguen. Eso tampoco. Y Pablo no le está diciendo aquí tomen vino para que se embriaguen. Dice, no, tómese un vinito. Eso no es problema. Yo conocí una amiga mía que se tomó una cerveza y quedó preñada. ¿Sí? Y ella da su testimonio. Con una cerveza se embriagó y la preñaron. Ni supo quién, pero la preñaron. Con una cerveza. Ajá. Eso sí, si usted se toma una cerveza, no se la tome. Si usted se toma una copa, no se la tome porque eso es pecado. Los pecados hay que confesarlo. El pecado de gula también hay que confesarlo. ¿Y sabe que también es gula? Que pide, y esto no me gusta. Lo dejo para que lo voten. Y botan la comida, Dios mío. Cuando en Venezuela hay gente que come una comida al día. Y no es correcto. Y enséñenle a sus hijos que eso no es correcto. Su hijo pide una cosa y no le gusta, y usted dice, no, pida otra cosa. No, señor. ¿No? Vamos a ver. ¿Sabe una cosa? Que el que no es capaz de dominarse en la comida, jamás se dominará en los otros gustos, gusticos y gustazos. Ahí es donde usted aprende a decirle al cuerpo, yo soy buen jinete. Y como soy buen jinete, aquí no manda el caballo, aquí mando yo. ¿Sabe quién es el caballo? El cuerpo. Y usted y yo somos jinetes. Pero los de campo saben que un caballo, cuando sabe que la persona que lo montó es mal jinete, el caballo no le obedece.
Y el mal jinete le dice al caballo para acá, y el caballo le jala para acá, y jala para acá. Y si usted lo jala para acá, el caballo le pega un brinco, si no se le para en las manos o en las patas. Y usted dice, siga caballito, por donde vaya, siga. Le dice el caballo, aquí mando ya. Cuando usted es buen jinete, el caballo sabe. Usted llegó y se le montó al caballo y lo agarró y ¡pam! Le dio. Y el caballo dice, ay, ¿para dónde voy? Dígame, ¿para dónde? El caballo se pone brioso el caballo, ¿para dónde voy? Y usted le dice, por aquí. Y usted hace con el caballo lo que usted quiera. El cuerpo es como un caballo, como un potro cerrero. Si usted no lo domina, entonces ahí manda el caballo y no el jinete. ¿Sí? Queridos hermanos, esto es pecado. Y Dios nos invita a confesar los pecados y a cambiar, a actuar.